Primero, ¿qué es esto? Muy rápido. Todos los que estáis aquí seguro que estáis interesados por la economía conductual, pero dejadme hacer una breve introducción. ¿Y por qué tiene sentido, ¿no?, la economía conductual para la experiencia del cliente y el empleado? Primero, os voy a dar algunos datos que creo que son interesantes para saber por qué esto es importante. Fijaos que recibimos impactos publicitarios cada 10 segundos, recibimos 6.000 impactos al día, retenemos 18 de estos mensajes y tomamos miles de decisiones al día. Como clientes, como empleados, como compañeros, como padres, como hijos, como ciudadanos, tomamos muchas decisiones. Y pensar y reflexionar sobre todas estas decisiones es muy cansado. Es imposible. Es decir, a los que hayáis estudiado microeconomía, teoría de la decisión, ¿os acordáis que hablábamos de el ser racional que analizaba todas las opciones que tenemos alrededor y elegía aquella que maximiza la utilidad? Esto es imposible, hacerlo. Entonces, al final lo que hacemos es utilizar heurísticos, atajos mentales, y estos atajos mentales nos desvían de la racionalidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces diseñamos para seres, para econs, ¿no?, para personas que analizan toda esa información disponible y no tenemos tan en cuenta los contextos, que pequeños cambios en estos contextos pueden cambiar completamente la decisión por el atajo mental que tome el cliente, el empleado o el ciudadano, ¿no? Entonces, ya se decía en la introducción, no avanzó mucho, pero al final la economía del comportamiento lo que hace es introducir la psicología, la sociología, la antropología en la toma de decisiones humanas y tener en cuenta que la forma en la que se analizaban las decisiones hasta ahora no tiene tanto sentido y que tenemos que tener en cuenta cómo son estos atajos mentales que nos llevan a estas desviaciones de la racionalidad. Y, por cierto, hay un tema importante, que estos atajos mentales no son necesariamente malos. Es decir, a lo largo del tiempo, imaginad si hubiésemos tenido que analizar todas las opciones que tenemos alrededor. Sería imposible, ¿no? Entonces, también es un tema de supervivencia, ¿no? Si yo veo que una fruta que es morada hace miles de años pues me causa dolor en el que la ha tomado, pues cada vez que veo una fruta morada digo, esto es malo. Es un atajo mental. No me pongo a analizar todas las frutas moradas que hay alrededor en la naturaleza, ¿no? ¿Y por qué es importante, no? Y lo voy a sacar toda la diapositiva. Las empresas siguen estando dirigidas por personas. Nuestros clientes siguen siendo personas. Los compañeros con los que trabajamos, con los que tomamos decisiones, siguen siendo personas. Entonces, tanto en el lado del cliente como en el lado del empleado, hay muchos de estos heurísticos que es importante tener en cuenta a la hora de analizar las decisiones. Dejadme que os ponga un par de ejemplos antes de pasar a explicar la metodología. Cuando hablamos de experiencia del cliente, hay un tema que yo diría que muchas veces es de última milla y se nos olvida, que es la aversión a la incertidumbre. Ahora que están muy de moda los procesos digitales, ¿no? Decimos, oye, cuando un cliente se me cae en la fase final de un proceso, ¿por qué se me cae? Si el proceso lo he hecho más rápido y lo he analizado desde el punto de vista de experiencia de usuario perfectamente. Y a veces se nos olvida pues, que se nos cae y no clica porque es averso a la incertidumbre. Hace tiempo en Booking.com la gente no clicaba en la última fase porque no le decíamos, oye, por cierto, que sepas que si clicas aquí no te vamos a cobrar nada. Pues esto, que es una frase que cuesta poco dinero, no lo decíamos. ¿Y qué pasaba en Booking.com? Que la gente se te caía en el último paso porque decía, yo no le doy aquí porque probablemente me cobren. Aversión a la incertidumbre. Muchas veces decimos, oye, vamos a mejorar un proceso para mejorar la experiencia del cliente y vamos a hacerlo más rápido. ¿Realmente creemos que el ciudadano, el cliente, el empleado sabe lo que es mucho o poco en tiempos? La realidad es que no sabemos lo que es mucho o poco. Sabemos lo que es más de lo que yo espero o menos de lo que yo espero. Es decir, muchas veces, ahora os pondré un ejemplo, ¿no? Pero para mejorar un proceso tratamos de hacerlo más corto, le decimos al cliente que el proceso va a tardar 10 minutos, tarda 11 y el cliente está enfadadísimo. Y dices, no, pero si ya te tardaba 20 y ahora tardaba 10. Ya, pero es que el cliente no sabe mucho o poco. Sabe que esto es más de lo que le hemos dicho que iba a tardar, ¿no? Otro de los temas que veis en cliente, que es importante, y como veis muchos de los ejemplos que pondremos, que también es interesante, tienen mucho coste-beneficio. La relación coste-beneficio es muy interesante. El efecto IKEA. IKEA como los muebles, los que todos conocemos, que seguro que hemos tenido algún mueble de IKEA y le tenemos muchísimo cariño, aunque sea un desastre y seamos un desastre montando el mueble de IKEA, pero tenemos ese efecto de recordar la experiencia haciéndolo. Pues en experiencia de cliente también es muy importante. Oye, el ponerle una fotito o un color a la tarjeta de crédito, a que tenemos mucha representación de banca aquí, pues tiene un impacto importante, simplemente por el hecho de sentirme parte de. O cuando hablamos con los departamentos de compliance de las organizaciones, decimos, oye, esto me lo va a aprobar compliance, pues si son parte del proceso y ponen el granito, pues a lo mejor tenemos ese efecto IKEA y nos ayuda
a que el proceso sea comprado por todos los miembros de la organización. Estos son temas que también tienen mucha relevancia, ¿no? Esto en el lado del cliente. Y si me voy al lado del empleado, que hay veces que se nos olvida, cuando hablamos de behavioral economics y siempre hablamos de cliente final, tenemos algunos sesgos heurísticos que afectan mucho. La heurística de disponibilidad, que yo, y esta es mi opinión personal, diría que es de las más relevantes en general en el mundo público y privado, puede hacer que, por una anécdota reciente que yo haya vivido con un determinado cliente, quiera cambiar completamente el proceso de comercialización de un producto. Y aquí os cuento una anécdota, ¿no?, sin dar nombres, pero hace un tiempo me comentaban en una red de distribución importante en España bancaria que una persona, un territorial, encontró a un cliente quejándose en la oficina. Estaba de visita y había un cliente quejándose sobre el proceso de un cuestionario de seguro de salud. Y automáticamente el mensaje en ese momento fue: oye, es que el seguro de salud genera insatisfacción. Esto, desde el punto de vista lógico, no tiene ningún sentido, pero está explicado por la heurística de disponibilidad. Tengo disponible ese cliente que se está quejando en ese momento y la anécdota me hace tomar una decisión precipitada y probablemente errónea e irracional. Luego, cuando le pasas los datos a ese director territorial, te das cuenta que es un 0,05% de los casos, pero en este caso afecta mucho. Y luego, por terminar, otro de los que tenemos ahí, y de hecho Carmen hacía referencia a un tema muy importante, que es la paciencia y los errores, que es el sesgo del resultado. En las organizaciones tenemos que educarnos todos para tomar decisiones en base a procesos y no a resultados, o a ambos. Es decir, analizamos una determinada decisión, la tomamos de manera adecuada y hay una serie de procesos externos o factores externos que nos pueden afectar al resultado de la misma. Y si el resultado es negativo, decimos: oye, descartamos completamente el proceso. Primer experimento de Behavioral Economics, no funciona, y dice, esto no sirve. Sesgo del resultado. El sesgo del resultado se estudió, por si estáis interesados, en partidos de la NBA, donde se miraron cuántos entrenadores se echaban cuando se fallaba el último tiro libre en un partido, que realmente, si ganas un partido o pierdes por el último tiro libre, se podría considerar que es prácticamente azar, ¿no?, el resultado. Y al final se demostraba que hay muchos, y a los que os guste el fútbol lo podéis ver, en muchísimos casos de goles de último minuto que renuevan al entrenador o goles de último minuto que echan al entrenador, ¿no? No tiene mucho sentido, si lo pensáis. Pensad en evaluaciones de desempeño, en todos los procesos que juzgamos única y exclusivamente por el resultado y no tanto por el proceso que nos ha llevado a ese resultado. O pensad cuando decidís con vuestras parejas o vuestras familias dónde vamos de viaje, tú tienes una opinión, tu pareja tiene otra, tomamos la decisión de manera adecuada, decimos: vale, perfecto, elegimos el tuyo, vamos, y está lloviendo. Y te dicen: te lo dije. Estaba lloviendo, te dije que no era la decisión correcta. Sesgo el resultado del libro, porque el proceso ha sido el adecuado, hemos mirado el tiempo, ha llovido, no es mi culpa, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos a la hora de tomar decisiones directivas también y decisiones de experiencia de empleado. Y ya por cerrar en la introducción, aquí hay muchísimos usos, ¿no?, dentro de la parte de cliente, como el incremento de la satisfacción, simplificación de los procesos y reducción de fricciones, que es algo que iremos viendo en la metodología, personalización por el efecto IKEA, mejora la toma de decisiones, los incentivos. La parte económica muchas veces la tratamos únicamente desde el punto de vista utilitario y nos olvidamos de lo conductual, a veces, de los modelos de incentivos. Y a veces que la última milla de comunicación de un modelo de incentivos puede motivar mucho más que el incentivo per se. Y es algo que también deberíamos tener en cuenta. Y luego ya por cerrar, por poner un par de ejemplos, ¿no? Aquí una frase de Daniel Kahneman que viene a decir lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Todos pensamos que somos mucho más racionales de lo que realmente somos, ¿no? Si os pregunto cómo tomáis las decisiones, qué racionales sois, por mucho levantaréis la mano y diréis: no, yo soy un robot, yo sí que analizo todo y no tengo estos atajos mentales y sesgos. Dos ejemplos que creo que son interesantes, ¿no?, de experiencia de cliente, ¿no? Proceso real de onboarding digital de clientes en un banco, donde ofrezco un código amigo al principio del proceso. Le digo: oye, por cierto, si tienes algún amigo que esté ya que quiera venir con nosotros, te doy 20 euros. Desde el punto de vista racional, perfecto, ¿no?, intachable. Oye, código amigo al principio, te doy un incentivo, fenomenal. Desde el punto de vista de datos, ¿qué pasaba? Se caen completamente todos los clientes o muchos de los clientes en esa fase. ¿Por qué? Básicamente, ahí hay un tema de fear of missing out, de FOMO. Oye, ¿código amigo? Pues no lo sé, pero voy a mirar en Google y a ver qué es lo que ocurre con este código amigo. Y además, cuando te metes en Google con código amigo, te salen las ofertas de todos los bancos que dan código amigo también y el cliente nunca vuelve.
Insisto, desde el punto de vista de experiencia de usuario, y esto estábamos con la persona de experiencia de usuario, decía, pues nosotros lo hemos hecho los user testing, no hemos visto ninguna cosa rara. Desde el punto de vista conductual, al final dices, oye, no sé lo que es, pero voy a mirar qué es lo que podría ser. ¿Qué cambio se hace aquí? Pues básicamente primero, oye, pongamos esto del código amigo al final, cuando ya lleve 10 minutos con el proceso de onboarding y por tanto lo pueda mirar más adelante. Y segundo, si no lo tienes, no pasa nada, lo puedes incorporar más adelante. Es una frase muy barata, que cuesta muy poco dinero y que incrementa sustancialmente el número de personas que terminan el proceso de onboarding. Y luego otro caso muy famoso, que lo habréis visto alguna vez en Estados Unidos, donde la gente manifestaba mala experiencia en el aeropuerto porque tardaba mucho rato desde que salían del finger del avión hasta que llegaban a recoger la maleta. Entonces, unos consultores, pues maravillosos como todos los que estamos aquí, se les invita y dice, oye, vamos a mejorar el proceso y lo hacemos más corto. Y entonces ahora el cliente estará encantado. Entonces las cintas de equipaje las acercan y en lugar de tener un proceso de 10 minutos caminando y 1 minuto esperando la maleta, pasamos a un proceso de 3 minutos caminando y 5 minutos esperando la maleta. Brillante, ¿no? 30%, casi 30% de mejora. Resultado del proyecto hecho por los consultores en este caso, caída bestial de la satisfacción tras la mejora. ¿Por qué? Por un tema de manejo de expectativas. De nuevo, es decir, yo cuando estoy caminando no espero que me caiga la maleta del techo y me vaya a mi casa, pero en el momento que llego, aunque hayan sido 3 minutos caminando, quiero que la maleta salga ya. Los 5 minutos, aunque sean muchos menos, insisto, la suma de los dos, eran horrorosos para la experiencia del cliente. Y con esto ya cierro, cuando queramos mejorar la experiencia del cliente, no nos olvidemos de que muchas veces los individuos no sabemos lo que es mucho o poco, no sabemos lo que es caro o barato, sabemos lo que es más de lo que yo espero, menos de lo que yo espero. Sabemos lo que es más barato que mi referencia, más caro que mi referencia. Entonces, hay muchas veces que nos tenemos que olvidar del tiempo real y pensar algo más en el tiempo cognitivo, que es el que realmente nos afecta muchas veces en esta experiencia de cliente. Y ya sin más, paso a la metodología. Simplemente ahora Carmen lo comentará, pero los compañeros comentarán el resto. Gracias.